Métodos y técnicas de investigación. Lourdes Munch. Ernesto Ángeles. Módulo 1. El método científico. Objetivo general. El lector analizará la importancia de método y su relación con la ciencia. Objetivos específicos. Al terminar este módulo el lector será capaz de 1. Definir con sus propias palabras el concepto de método científico. 2. Distinguir las diferencias entre método, técnica y teoría. 3. Explicar brevemente qué es una ciencia. 4. Describir 3 características del método científico. 5. Ejemplificar la aplicación del método deductivo. 6. Distinguir entre el método sintético y el método analítico. 7. Explicar en qué consiste el método inductivo. 8. Definir con sus propias palabras qué es la metodología de la investigación. 9. Argumentar la importancia del conocimiento de la metodología de la investigación. 10. Explicar brevemente en qué consiste el método dialéctico. 11. Explicar qué es la técnica y cuál es la relación con la metodología. 12. Analizar 2 aplicaciones de la metodología en su vida profesional. 13. Sintetizar 3 reglas en la aplicación del método científico. 14. Explicar la importancia de la aplicación del método en la investigación. Ciencia, método, teoría y técnica. Resulta innegable el hecho de que el progreso que la humanidad ha logrado se fundamenta en el avance de la ciencia. La ciencia puede ser conceptualizada en su sentido más amplio como un conjunto sistemático de conocimientos con los cuales, al establecer principios y leyes universales, el hombre explica, describe y transforma el mundo que lo rodea. Desde sus inicios, la ciencia ha utilizado una serie de métodos y técnicas basados en la lógica y la experiencia, a través de los cuales establece sus leyes y categorías. La ciencia como conjunto sistematizado del saber humano está conformada por la teoría, el método y la técnica. La teoría es un conjunto de proposiciones que tienen como fin la explicación y predicción de las conductas en un área determinada de fenómenos. La teoría es un conjunto de conceptos, categorías y leyes que reflejan objetivamente la realidad, y se basa en estructuras complejas del conocimiento, cálculos, leyes, etc., que se encuentran ligadas a la práctica. De esta manera, la teoría explica la realidad y se orienta hacia el conocimiento y la resolución de problemas. De acuerdo con su etimología, la palabra método proviene del griego med, al lado. Odos. Camino, o sea, al lado del camino. En su sentido más amplio, método significa el camino más adecuado para lograr un fin. Desde el punto de vista científico, el método es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento. El método es un medio para alcanzar un objetivo. El del método científico es la explicación, descripción y predicción de fenómenos, y su esencia es obtener con mayor facilidad el conocimiento científico. La metodología es el conocimiento del método o, como dice Pardinas, el estudio crítico del método. Mientras que el método es la sucesión de pasos que se deben dar para descubrir nuevos conocimientos, la metodología es el conocimiento de esos pasos. La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. Si el método es el camino, la técnica proporciona las herramientas para recorrer ese camino. La técnica propone las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación. Proporciona instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos, y aporta a la ciencia todos los medios para aplicar el método. De esta forma, la técnica es la estructura del método, y la teoría, el fundamento de la ciencia. Características del método científico. El método científico posee las siguientes características. A. Verificación empírica. Utiliza la comprobación de los hechos para formular y resolver problemas. B. Experimentación controlada. Define, mide y controla las variables del problema por resolver, para obtener soluciones científicas. C. Búsqueda de generalizaciones más amplias. La solución práctica a un problema es solo un medio y no el fin del método científico.
D. Se fundamenta en un cuerpo de generalizaciones ya existentes. Intenta crear un sistema teórico nuevo, con base en los que ya se tienen. E. Va más allá de los hechos. Parte de los hechos tal y como son para encontrar causas, efectos y algo más. F. Objetividad. Busca la verdad independientemente de la escala de valores y criterio personal del investigador. G. Existe una estrecha relación entre la teoría y el método. H. Es fáctico. Siempre se refiere a los hechos. Métodos generales de la investigación científica. Resulta casi imposible explicar de manera breve en qué consisten los métodos de investigación científica, por lo que para fines informativos se enunciarán sus características esenciales. Hacemos notar que el hecho de presentarlos aislados es solo para lograr una mejor comprensión de estos, ya que en el proceso de investigación se interiorizan y se aplican varios métodos. Método inductivo. El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. Por ejemplo, mediante la observación de la productividad de un grupo de trabajadores ante determinados factores de motivación, se obtiene una teoría acerca de la motivación en la industria. El método inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ellos. Inicialmente, se separan los actos más elementales para examinarlos en forma individual, se observan en relación con fenómenos similares, se formulan hipótesis y a través de la experimentación se contestan. También pueden ser utilizados los siguientes métodos. Método de concordancia. Analiza varios hechos y observa los datos que concuerdan en relación con el fenómeno por investigar. Método de residuos. Cuando una parte del fenómeno se atribuye a otra de los antecedentes, se admite que esta parte o residuo es efecto del grupo restante de dichos antecedentes. Método de la diferencia. Analiza los casos que difieren por la presencia o ausencia de hechos en el fenómeno. Método de la variación concomitante. Estudia las diferencias halladas en la evolución de un fenómeno que coinciden con la evolución de otros fenómenos. Método deductivo. Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal, por ejemplo, la aplicación de la ley de los grandes números formulada por Jacques Bernoulli. Si en una prueba la probabilidad de un acontecimiento es P, y si éste se repite una gran cantidad de veces, la relación entre las veces que acontece el suceso y la cantidad total de pruebas, es decir, la frecuencia del suceso, tiende a acercarse cada vez más a la probabilidad de P. Esta ley es un fundamento del muestreo estadístico, en el que, para obtener los datos necesarios, en lugar de aplicar una encuesta a toda la población, se aplica a una muestra representativa. El método deductivo consta de las siguientes etapas. A. Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar. B. Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al fenómeno. C. Con base en las deducciones anteriores se formula la hipótesis. D. Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. E. Del proceso anterior se deducen leyes. Mientras que en el método inductivo se parte de los hechos para hacer inferencias de carácter general, el método deductivo parte siempre de verdades generales y progresa por el razonamiento. Método sintético. Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. El historiador que realiza investigación documental y de campo acerca de una comunidad, integrando todos los acontecimientos de determinada época, aplica el método sintético. Método analítico. En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la biología utilizan este método. A partir de la experimentación y el análisis de gran número de casos, se establecen leyes universales. Un ejemplo de este método lo encontramos en los experimentos que realizó Pavlov para estudiar los reflejos condicionados.
Si se analizan las características de los métodos explicados anteriormente, es fácil concluir que todos ellos se relacionan y complementan. A partir del método analítico se observan fenómenos singulares. Con la inducción se formulan leyes universales. Mediante el método deductivo se aplican esas leyes a situaciones particulares. Y, a través de la síntesis, se integran conocimientos aparentemente no relacionados. Por otra parte, existe una íntima relación entre el método deductivo y el sintético y el método inductivo y el analítico, ya que la inducción puede considerarse como un caso de análisis, y la deducción como una parte de la síntesis. Método dialéctico. La característica esencial del método dialéctico es que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio origen al materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen con las leyes de la dialéctica. El postulado básico del método dialéctico es que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto, propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de constante cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. El método dialéctico postula que para estudiar los fenómenos sociales es necesario considerar que la vida comunitaria cambia constantemente y de manera decisiva en todos sus aspectos, ya que la sociedad pasa a través de diferentes etapas, forma de evolución y decadencia de acuerdo con las siguientes proposiciones. 1. Cada forma social tiene sus características propias y peculiares. 2. Cada fenómeno social debe ser estudiado en su proceso de transformación interno. 3. Cada forma social debe considerarse en su crecimiento y en sus relaciones con otras. Los procesos sociales son cambiantes, por lo que es necesario encontrar su origen en el pasado, examinar su desarrollo y las tendencias de su evolución y de su inevitable fin. Así, la ley del cambio y del movimiento es la base de todas las cosas. La aportación del método dialéctico al proceso de investigación es el conceptualizar a los fenómenos como parte de un sistema en constante evolución, de tal manera que al aplicarlo se analizan distintos aspectos y relaciones con una visión más completa y exacta de la realidad social y del mundo. En la figura 1.1, se muestran los métodos de investigación que se acaban de describir. Métodos de investigación científica. Deductivo, sintético. Inductivo, analítico, concordancia, diferencia, residuos. Dialéctico. Reglas del método científico. Aunque no existen reglas infalibles para aplicar el método científico, Mario Bunge considera las siguientes como algunas de las más representativas. 1. Formulación precisa y específica del problema. Si se está efectuando un estudio sobre factores que incrementan la productividad en los empleados, no se debe preguntar genéricamente qué es la productividad, sino plantear preguntas específicas y bien definidas, como qué factores inciden en la productividad del personal, los sistemas de salarios, incentivos o las condiciones de trabajo. 2. Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas. Definir tanto las hipótesis como las relaciones entre las variables de una manera rigurosa, evitando ambigüedades y confusiones y verificando que los términos sean operativos, fidedignos y válidos. 3. Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa. No conformarse con comprobar la hipótesis, sino someterla a nuevas y diferentes condiciones para asegurarse de la fiabilidad y validez de la misma. 4. No declarar verdadera una hipótesis hasta confirmarla satisfactoriamente, el no rechazarla tampoco significa aceptarla. Si para el caso que nos ocupa se han obtenido generalizaciones acerca de los factores motivadores en la productividad, hay que someter la hipótesis a nuevas pruebas para confirmarla plenamente. 5. Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. Se debe hacer un intento por explicar la resolución del problema no solo con base en los resultados obtenidos, sino a partir de leyes o principios más profundos.
Las reglas anteriores son solo sugerencias para aplicar el método con mayor eficacia, pero de ninguna manera pueden sustituir a la inteligencia y creatividad del investigador. La metodología proporciona medios para minimizar errores en el proceso de investigación, pero no puede suplantar la capacidad inventiva. De hecho, los grandes investigadores, como Newton, Galileo y Einstein, no se preocuparon mucho por la sistematicidad en la aplicación del método. Más bien todos adoptaron una actitud de ensayo y error frente a las reglas del método científico. En conclusión, se puede afirmar que el método es inherente a la ciencia, pero esa afirmación tampoco es infalible, puede perfeccionarse mediante el análisis y la evolución. Además, necesitas de un conocimiento previo que pueda adaptarse a la singularidad de cada fenómeno, ya que su aplicación dependerá de las peculiaridades de las variables por investigar. Aplicaciones del estudio de la metodología. Tal vez el lector se cuestione si como estudiante de alguna licenciatura o egresado de una carrera requiera realmente de la aplicación de la metodología a su vida profesional, ya que en México existen otros recursos para realizar la investigación científica. Por esta razón en el presente inciso se mencionan algunas de las aplicaciones de la metodología a la vida profesional. Desarrollo de trabajos durante la carrera y para la obtención del grado. Estudio y lectura de libros y artículos científicos. Preparación de fichas bibliográficas y de trabajo. Presentación de informes y datos estadísticos. Diseño y aplicación de cuestionarios. Diseño de encuestas. Investigación de campo. Redacción de escritos e informes científicos. Procedimientos y técnicas para la búsqueda de nuevos conocimientos. Publicación de trabajos en revistas especializadas o textos. Preparación de conferencias, ponencias, informes, etc. Realización de una investigación propiamente dicha. Creación de tecnología propia. Estas son algunas de las aplicaciones más importantes de la metodología, ya que solo a través de su conocimiento, el estudiante, el profesional o el futuro hombre de ciencia podrán contar con los recursos para analizar, sintetizar y buscar nuevos conocimientos, así como para expresar el fruto de su trabajo en una forma lógica, precisa y ordenada. Para que México alcance su desarrollo e independencia económica, es necesario que se aplique la investigación científica para el aprovechamiento de sus recursos, por medio de tecnología propia en todas las áreas de la ciencia. Actividades complementarias. 1. El estudiante presentará por escrito 3 definiciones de cada uno de los siguientes conceptos. Ciencia. Técnica. Teoría. Método. 2. Organizados por equipo, los estudiantes analizarán dichas definiciones para obtener una explicación propia de los términos investigados. 3. El estudiante presentará un ensayo de 4 cuartillas como máximo en el que explique la investigación realizada por cualquiera de los siguientes autores y el método que utilizó para ella. Elton Mayo. Frederick Taylor. David McClelland. Albert Einstein. Abraham Maslow. Roberto Koch. Marie Curie. Hermann Oerit. Skinner. Emile Durkheim. Ian Deming. Pasteur. Copérnico. Leeuwenhoek. 4. Se discutirán en clase las reglas del método científico que se aplicaron en la investigación elegida del inciso anterior. Preguntas de repaso. 1. ¿Qué es ciencia? 2. ¿Qué diferencia existe entre método, técnica y teoría? 3. Expliqué 2 características del método científico. 4. ¿Qué es el método inductivo? 5. Explique en qué consiste el método deductivo y ponga un ejemplo. 6. ¿Qué diferencia existe entre el método sintético y el analítico? 7. ¿Qué relación existe entre los métodos sintético, inductivo, analítico y deductivo? 8. ¿En qué consiste el método dialéctico? 9. A su juicio, ¿cuál de los métodos vistos en el texto es el más adecuado? 10. ¿Qué es la metodología de la investigación? 11. Explique cuáles son las 4 reglas esenciales del método científico. 12. Mencione 2 aplicaciones de la metodología a su vida profesional. 13.
Cree que es importante el estudio de la metodología de la investigación. ¿Por qué? Bibliografía. Varios.